en el corazón palpitante de Madrid, donde la modernidad de la Gran Vía se encuentra con la elegancia señorial del Paseo del Prado, se alza un edificio que parece custodiar más secretos que ladrillos en su estructura. El Palacio de Linares, hoy conocido como la Casa de América, no es solo una joya arquitectónica del siglo XIX, sino el epicentro de una de las leyendas más desgarradoras, oscuras y persistentes de la capital española. Al detenerse frente a su fachada neorenacentista, uno no puede evitar sentir que las ventanas, como ojos cansados, observan el bullicio de la plaza de Cibeles con una melancolía que trasciende el tiempo. Esta es la crónica de un amor prohibido, una tragedia dinástica y la supuesta presencia eterna de una figura que los madrileños han llegado a temer y respetar por igual, la Dama Blanca del Palacio de Linares. Para entender el origen de este mito, debemos retroceder a una época de carruajes, de rígidas normas sociales y de fortunas amasadas con el sudor de las colonias. Un tiempo donde el apellido lo era todo y la honra se pagaba a veces con la propia felicidad. La historia comienza con José de Murga y Reolid, un hombre de inmensa fortuna que heredó el título de Marqués de Linares de su padre, un rico comerciante que había hecho prosperar los negocios familiares más allá de los mares. José, un joven de espíritu sensible y educación refinada, se enamoró perdidamente de una mujer llamada Raimunda de Osorio. Ella era hija de una humilde lavandera, una unión que en la estratificada sociedad madrileña de mediados del siglo XIX era vista no solo con malos ojos, sino como una afrenta directa al linaje de los Murga. El padre de José, don Mateo de Murga, se opuso con una ferocidad inusitada a esta relación, enviando incluso a su hijo a estudiar a Londres con la esperanza de que la distancia y el tiempo enfriaran el ardor de aquel romance juvenil. Sin embargo, el destino tiene hilos que se enredan con mayor fuerza cuanto más se intentan tensar. Tras la muerte de don Mateo, José regresó a Madrid y, libre de la autoridad paterna, buscó de inmediato a su amada Raimunda para finalmente contraer matrimonio, creyendo que su mayor obstáculo había desaparecido con la partida de su progenitor. Lo que José no sabía era que el rechazo de su padre no nacía de un simple prejuicio de clase, sino de un secreto aterrador que don Mateo se llevó a la tumba, o al menos eso creyó él. Según cuentan las crónicas de la época y los susurros que han sobrevivido a los siglos, José encontró entre los papeles personales de su padre una carta póstuma que le heló la sangre. En ese documento, don Mateo confesaba que, años atrás, había mantenido un romance secreto con la madre de Raimunda, la lavandera, y que de esa unión prohibida había nacido la propia Raimunda. El horror se apoderó de José al comprender la magnitud de la tragedia. La mujer a la que amaba, con la que se había casado y con la que compartía su vida, era en realidad su propia hermana de padre. El incesto, pecado capital en la religión y tabú absoluto en la sociedad, se había consumado bajo el techo del palacio, manchando irremediablemente el honor de la familia y sumiendo a la pareja en un abismo de desesperación y culpa que ninguna fortuna podía mitigar. La pareja, horrorizada y atrapada en un laberinto moral, decidió buscar el consejo y la absolución de la máxima autoridad eclesiástica. Se dice que enviaron una súplica al Papa León XIII, quien, ante la gravedad de los hechos, pero reconociendo que el pecado se había cometido por ignorancia, les otorgó una bula papal de casta convivencia. Esta disposición les permitía vivir bajo el mismo techo para mantener las apariencias frente a la sociedad madrileña, pero les prohibía estrictamente mantener cualquier tipo de relación marital o contacto físico íntimo. No obstante, la leyenda se bifurca en este punto hacia una dirección mucho más siniestra. Se rumorea que la pasión o el descuido ganaron la partida y que de esa relación incestuosa nació una niña, una pequeña llamada Raimundita. El nacimiento de la niña representaba la prueba viviente de su pecado, una aberración que no podía ser conocida por el mundo exterior sin destruir por completo el nombre de los Linares. Aquí es donde el relato se tiñe de un horror gótico casi insoportable. La leyenda sostiene que, para ocultar la existencia de la niña y evitar el escándalo absoluto, los marqueses tomaron una decisión desesperada y cruel. La pequeña Raimundita fue asesinada o, en versiones un poco menos brutales, pero igualmente trágicas, encerrada y ocultada en las profundidades del palacio hasta su muerte. Se dice que su cuerpo fue emparedado en los muros de la lujosa residencia,
o sepultado en un jardín secreto que hoy forma parte de las dependencias del edificio. Con el tiempo, la culpa consumió a los marqueses. José y Raimunda vivieron sus últimos años en una reclusión amarga, rodeados de una opulencia que les recordaba constantemente el precio de su desgracia. Tras sus muertes, el palacio entró en un largo periodo de abandono y decadencia, pero la energía de lo sucedido parecía haber quedado impregnada en las sedas, los mármoles y los espejos de sus salones. Durante décadas, el Palacio de Linares permaneció cerrado, ganándose una fama lúgubre entre los vecinos del barrio de Salamanca. Se decía que en las noches cerradas, cuando el tráfico de Madrid se calmaba, se podían escuchar lamentos que salían de sus muros y que una figura etérea, vestida de un blanco purísimo, se asomaba a las ventanas para contemplar la ciudad. Fue en la década de los 90, coincidiendo con las obras de restauración para convertir el palacio en la Casa de América, cuando la leyenda de la Dama Blanca cobró una relevancia mediática sin precedentes. Los obreros y vigilantes de seguridad comenzaron a informar de fenómenos inexplicables, cambios bruscos de temperatura, herramientas que desaparecían para aparecer en lugares imposibles, y lo más inquietante de todo, la visión recurrente de una mujer de aspecto aristocrático que deambulaba por las estancias sin tocar el suelo, fundiéndose con las sombras antes de que nadie pudiera acercarse. El clímax de esta histeria colectiva o fenómeno paranormal ocurrió cuando se filtraron unas supuestas psicofonías grabadas en el interior del palacio. En estas grabaciones se podían escuchar voces infantiles llamando a su madre y una voz femenina que, en un tono de profunda tristeza, repetía frases cargadas de arrepentimiento. Mi hija Raimunda, mamá, mamá, eran algunos de los susurros que erizaron la piel de toda una generación de españoles. Aunque investigaciones posteriores sugirieron que algunas de estas grabaciones pudieron ser manipuladas o fruto de la sugestión ambiental, el impacto en la cultura popular fue irreversible. La Dama Blanca ya no era solo un cuento para asustar a los niños, sino una presencia que parecía reclamar su lugar en la historia oficial de Madrid, una recordatoria de que debajo de la belleza de los monumentos a menudo yacen tragedias que la historia prefiere olvidar. El Palacio de Linares, con su imponente escalera de mármol de Carrara y sus techos pintados por los mejores artistas de la época, se convirtió en un escenario de contraste absoluto. Por un día era el lugar de recepción para jefes de Estado y eventos culturales de alto nivel. Por la noche se transformaba en el dominio de la Dama Blanca. Quienes han tenido la oportunidad de recorrer sus pasillos en soledad describen una sensación de opresión, como si el aire estuviera cargado de una humedad antigua y un perfume de flores marchitas. Se cuenta que la figura blanca es la propia marquesa, Raimunda de Osorio, condenada a vagar eternamente por el palacio buscando el perdón por un amor que el destino convirtió en maldición. Su figura representa la fragilidad de la ambición humana y cómo el secreto más guardado puede terminar por devorar a quienes intentan protegerlo a toda costa. La arquitectura del palacio parece haber sido diseñada casi para albergar este tipo de misterios. Con sus numerosos pasillos ocultos, sus sótanos laberínticos y su decoración recargada de estilo Luis XV y Luis XVI, cada rincón ofrece un escondite potencial para el espíritu de la marquesa. Los espejos que abundan en los salones principales juegan un papel crucial en los testimonios de quienes afirman haberla visto. Se dice que no se la percibe directamente, sino a través de los reflejos, una mancha blanca que cruza velozmente detrás del observador, dejando tras de sí un rastro de frío gélido que no tiene explicación física en las cálidas noches de verano madrileñas. Esta dualidad entre la luz de los salones de baile y la oscuridad de los pasadizos de servicio simboliza perfectamente la vida de los Linares, una fachada de perfección aristocrática que ocultaba un núcleo de horror y desesperanza. Es fascinante observar cómo la leyenda de la Dama Blanca ha evolucionado con el paso de los años, adaptándose a la mentalidad de cada época. En un principio, era una historia de pecado y castigo divino, un ejemplo moralizante sobre los peligros de desafiar las leyes de la naturaleza y de la Iglesia. Con la llegada del siglo XX y el auge del espiritismo, se convirtió en un caso de estudio para los investigadores de lo paranormal, quienes buscaban pruebas científicas de la supervivencia del alma después de la muerte. Hoy en día,
La figura de la Dama Blanca es vista por muchos como un símbolo de la opresión que sufrieron las mujeres en el pasado, atrapadas en convenciones sociales que las obligaban a ocultar su verdadera identidad y a sufrir en silencio los errores de los hombres de su familia. La trágica Raimunda, ya sea como mujer de carne y hueso o como espíritu errante, representa la voz de aquellos que fueron silenciados por el peso de un apellido. A pesar de los intentos de historiadores por desmentir los aspectos más escabrosos de la leyenda, señalando que no hay registros oficiales del nacimiento o muerte de una hija llamada Raimundita, el mito persiste con una fuerza inusitada. La ausencia de pruebas documentales, en lugar de debilitar la historia, parece alimentarla, sugiriendo que el encubrimiento fue tan perfecto que borró cualquier rastro administrativo, dejando solo el eco del dolor en el plano espiritual. La gente prefiere creer en la tragedia de la Dama Blanca, porque le otorga al palacio una profundidad emocional que la simple historia de la arquitectura no puede ofrecer. Es la necesidad humana de encontrar un sentido dramático a la existencia, de creer que las grandes pasiones y los grandes sufrimientos dejan una huella imborrable en el mundo físico. Caminar hoy por la plaza de Cibeles y mirar hacia el Palacio de Linares es hacer un ejercicio de imaginación histórica y emocional. Mientras los autobuses circulan y los turistas se fotografían ante la fuente, allá arriba, tras los visillos de seda, es posible que la Dama Blanca siga esperando. Quizás espera a que alguien reconozca finalmente su verdad, o quizás simplemente espera el momento en que el tiempo termine por desgastar las piedras del palacio y pueda ser finalmente libre del espacio que fue su hogar, su prisión y su tumba. La atmósfera del lugar cambia drásticamente cuando el sol se pone tras el edificio del Círculo de Bellas Artes. Las sombras se alargan y el palacio parece recuperar su soberanía sobre el rincón más noble de Madrid. Es en ese crepúsculo donde la línea entre la realidad y la leyenda se vuelve más delgada, permitiendo que la historia de los marqueses de Linares respire de nuevo. No podemos olvidar el papel del propio José de Murga en este relato. A menudo se le presenta como un hombre atormentado que, tras la muerte de su esposa, se hundió en una depresión profunda. Se dice que pasaba horas hablando con los retratos de Raimunda, pidiendo perdón a un vacío que solo le devolvía el eco de su propia voz. Su muerte, ocurrida poco tiempo después de la de ella, cerró un capítulo de dolor, pero abrió el de la leyenda. El hecho de que no tuvieran herederos directos y que su inmensa fortuna se dispersara, contribuyó a la sensación de que la estirpe de los Linares estaba maldita, destinada a extinguirse como una vela que se consume en un salón vacío. La ausencia de una descendencia que protegiera la memoria de la familia permitió que el mito de la Dama Blanca creciera sin restricciones, llenando el vacío dejado por los vivos con las historias de los muertos. Incluso en la actualidad, algunos empleados de la Casa de América prefieren no quedarse solos en ciertas alas del edificio cuando cae la noche. No es necesariamente un miedo paralizante, sino un respeto reverencial por una presencia que sienten real. Hablan de puertas que se cierran con suavidad cuando no hay corrientes de aire, de la sensación de ser observados desde las esquinas superiores de los techos y de un aroma a violetas que aparece de forma intermitente en el salón de baile. Estos testimonios modernos mantienen viva la llama del misterio, asegurando que la Dama Blanca no sea relegada a los libros de folclore, sino que siga siendo un habitante más de la ciudad de Madrid. El palacio no es solo un museo o un centro cultural. Es un organismo vivo que respira a través de sus leyendas, recordándonos que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado, como diría el escritor William Faulkner. La Dama Blanca también ha inspirado numerosas obras literarias, obras de teatro y reportajes televisivos que han intentado desentrañar su misterio. Cada nueva generación de madrileños descubre la historia y se siente fascinada por la mezcla de romance prohibido y horror gótico. Es una historia que resuena con los temas universales del amor, la traición y la búsqueda de redención. En un mundo cada vez más tecnológico y racional, la persistencia de mitos como este demuestra que seguimos necesitando el misterio, que todavía hay rincones en nuestras ciudades que escapan a la lógica del GPS y la luz LED. El Palacio de Linares se erige como un recordatorio de que, detrás de cada fachada gloriosa,
Puede haber una historia de una tristeza infinita esperando ser contada. Para los visitantes que recorren las estancias del palacio durante el día, la belleza de la decoración es tal que es fácil olvidar la tragedia. Las maderas nobles, las pinturas al fresco que decoran los techos con escenas mitológicas y la luz que entra a raudales por los ventanales dan una sensación de paz y esplendor. Sin embargo, al bajar a la capilla o al entrar en el dormitorio de la marquesa, el ambiente cambia. Hay una carga emocional en esos espacios privados que parece haber sobrevivido a las restauraciones. Es como si las paredes hubieran absorbido las lágrimas y las plegarias desesperadas de Raimunda, guardándolas para el momento en que la luz se apague y ella pueda volver a recorrer sus dominios. La arquitectura neoclásica, con su orden y simetría, intenta contener un caos emocional que es mucho más antiguo y poderoso que cualquier estilo artístico. A lo largo de los años, se han realizado diversos rituales y limpiezas energéticas en el palacio, por parte de personas convencidas de la realidad de los fenómenos. Algunos afirman que la energía ha mejorado, que la Dama Blanca ahora está en paz. Otros, por el contrario, creen que su presencia es intrínseca al lugar y que desaparecerá solo cuando el palacio mismo deje de existir. Lo cierto es que, sea cual sea la verdad detrás de las apariciones, la Dama Blanca se ha convertido en una figura protectora de la historia del edificio. Gracias a su leyenda, el palacio se salvó de la demolición en épocas de expansión urbanística agresiva, ya que su fama de lugar encantado lo protegía de los especuladores que temían las repercusiones de tocar un edificio con tal reputación. En cierto sentido, el fantasma de la marquesa ha cuidado de su hogar mucho más allá de su vida física. La historia de la Dama Blanca del Palacio de Linares es, en última instancia, una historia sobre la memoria. Nos enseña que las acciones de los hombres y mujeres tienen consecuencias que resuenan a través de los siglos, y que el sufrimiento humano no se borra fácilmente con el paso del tiempo. Madrid, una ciudad que ha visto guerras, revoluciones y cambios profundos, guarda en el Palacio de Linares una de sus cicatrices más hermosas y dolorosas. La figura de la mujer vestida de blanco, asomada a la ventana o recorriendo los salones de mármol, es un recordatorio de que la elegancia y la riqueza no son escudos contra el destino, y de que el amor, incluso cuando es trágico y prohibido, es la fuerza más poderosa que puede habitar una casa. Al concluir este recorrido por las sombras y los lujos del Palacio de Linares, nos queda la sensación de haber asomado la mirada a un mundo que ya no existe, pero que se niega a marcharse. La Dama Blanca seguirá siendo parte del paisaje espiritual de Madrid, una sombra amable o inquietante según quien la mire, pero siempre una presencia constante en la esquina de Cibeles. Mientras el palacio sigue en pie, su historia seguirá siendo narrada, pasando de padres a hijos, de guías a turistas, manteniendo vivo el misterio de lo que realmente sucedió tras esas paredes doradas. Quizás la próxima vez que pases por allí al atardecer, sientas un escalofrío repentino o veas un destello inusual en una ventana alta. En ese caso, no te apresures a buscar una explicación lógica. Simplemente saluda con respeto, porque podrías estar ante el último rastro de una marquesa que solo busca ser recordada en su eterna y solitaria caminata hacia el perdón. La leyenda no morirá mientras haya alguien dispuesto a escuchar el susurro de las piedras y a sentir la melancolía de los salones vacíos. La Dama Blanca es ya parte del alma de la ciudad, una habitante eterna de un Madrid que se mueve entre la luz del progreso y las sombras de su propia historia. Y así, entre el ruido de la gran ciudad y el silencio del mármol, la tragedia de los Linares permanece, escrita en el aire gélido de los pasillos y en el reflejo de los espejos que ya no muestran rostros vivos, sino el eco de una pasión que ni la muerte pudo apagar. El palacio espera, el misterio perdura y la Dama Blanca, paciente y eterna, continúa su guardia silenciosa sobre los secretos de una familia que lo tuvo todo, menos la paz de un amor sin sombras.